Bueno, pues empezamos. Buenas tardes a todas. Primero agradecer pues, a la asistencia de todas las que estáis aquí y en segundo lugar también a ICA por este espacio y saludo en nombre de las organizaciones que hacemos este evento, ¿no? Por un lado es Esker Kultur Gunea, que es una asociación que como fin tiende a construir un punto de encuentro que sirva para la promoción cultural, artística y solidaria. Por otro lado, la FEC, que es la Fundación de Estudios Críticos, fundación vinculada a Izquierda Unida Ezker Anitza, fundación sin ánimo de lucro y que tiende también a impulsar el debate de las ideas, el pensamiento crítico, con el horizonte puesto en la transformación social. Ambas organizaciones son herramientas que actúan en el terreno de las ideas, en la batalla de la cultura, con el fin de aportar iniciativas para acercarnos a una sociedad justa, libre e igualitaria. Gracias a todos por venir. Quisiera empezar la charla de la presentación de estos libros con una anécdota que me sucedió a mí hace muchísimos años, ¿vale? Hace muchos años. Bueno, en el instituto teníamos que estudiar la historia de un país a partir del análisis de la pirámide de edad, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo escogí Chile, pero no por casualidad. O sea, en aquel momento, pues mi tío nos cantaba las canciones de Víctor Jara en casa y luego también en aquellos entonces también empecé a escuchar a Ismael Serrano con sus canciones que explicaban, ¿no? Pues las historias de lucha en las calles de toda América Latina, ¿no? Bueno, escogí Chile y me encontré pues con un problema, ¿no? Porque miré la pirámide de edad, no sé si, supongo que todo el mundo sabe lo que es, pero la pirámide de edad refleja por un lado las mujeres, por otro lado los hombres, y ahí son unas barras que van indicando el porcentaje de población que había en aquellos momentos. El problema que yo me encontré al hacer el análisis de aquel país es que durante una década la pirámide se hundió y no sabía a qué se debía. Yo le daba vueltas y no sabía a qué se debía. Entonces, en aquel entonces tenía 14 años, acudí a mi profesora y me dijo, son muertos. Fueron y son los asesinados por la dictadura de Pinochet. Y en aquel momento empecé a indagar más sobre la historia de este país que me apasionó. El pasado septiembre cumplieron 50 años del golpe de Estado en Chile, que acabó con el gobierno y también con la vida de Salvador Allende. Así comenzaba la dictadura militar de Pinochet el 11 de septiembre de 1973. Un golpe de Estado que dio paso a una dictadura en la que se prohibieron derechos, libertades civiles, en la que se llevó una cruel represión, que asesinó, que torturó, que secuestró y violó a miles de personas pertenecientes a movimientos de izquierda, miembros del Partido Comunista, sindicalistas, organizaciones campesinas, intelectuales, personas de la cultura o estudiantes universitarios. Según los datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, las víctimas de la dictadura llegaron a superar las 40.000 personas. Y entre los fallecidos estaba Víctor Jara, asesinado días antes del golpe. Hoy tenemos el placer, días después del golpe. Hoy tenemos el placer de conversar con el autor del libro de biografía de Víctor Jara, La vida es eterna, aquí tenéis libros, y también la biografía política Semblanza humana de Salvador Allende, 2 libros escritos por Mario Amorós. Hola Mario, ¿qué tal? Bien, gracias. Bienvenido a Euskadi. Mario Amorós es doctor en Historia por la Universidad de Barcelona, periodista y ha escrito libros de investigación, la mayor parte pues, de la historia de Chile, y entre ellos biografías de Víctor Jara, Augusto Pinochet, Pablo Neruda, Miguel Enríquez. Mario ya ha venido en varias ocasiones al País Vasco a presentar libros sobre personas importantísimas en Euskadi como Dolores Ibarruri, la Pasionaria. Y hoy vuelves a Euskadi a presentar 2 libros sobre 2 personas importantes, diría, que en el mundo, como es el presidente Salvador Allende y el cantautor Víctor Jara. Sin dudarlo, 2 personas importantísimas. El pasado agosto también se cumplía 50 años del asesinato del cantautor y 5 décadas más tarde la justicia chilena condenaba a 7 militares por su asesinato. Recientemente se ha aprobado una ley de memoria histórica que contempla avances y mi pregunta es, ¿esta misma situación se puede dar también aquí en España?
Por otro lado, el presidente Allende unió la amplia mayoría del espacio político de izquierdas en Chile para presentarse a las elecciones y ganar, y lo consiguieron. ¿Cómo consiguió el presidente Salvador Allende unir a todas estas fuerzas políticas? Quizás hoy podamos seguir aprendiendo de su ejemplo. Sin más dilación, le paso la palabra a Mario, que presentará estos dos libros. Gracias, Mario. Gracias, Lorena. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Gracias a la Fundación de Estudios Críticos y a Esker Kultura Gunea por invitarme a Euskadi, a Bilbao, a presentar estos dos últimos libros. Esta mañana he estado en Gallarta, en el pueblo de Dolores, hablando a los chavales de Pasionaria, a los chavales de segundo bachillerato. Bueno, siempre es bonito para alguien de izquierda venir a Euskadi, sobre todo por los vínculos de Pasionaria con esa tierra y recorrer ese pueblo de su infancia y, por supuesto, también Bilbao. Como decía Lorena, este año, sabéis, se han cumplido 50 años del golpe de Estado en Chile. Hoy, evidentemente, todos miramos a Gaza y tenemos el corazón encogido con lo que pasa en Palestina, ¿no? Pero bueno, es el momento hoy de hablar de Chile. Mañana en Madrid hay una manifestación muy importante de apoyo a Palestina. Seguro en Euskadi también ha habido y habrá. Es importante, como decía Lorena en su pregunta, recordar la experiencia de la Unidad Popular. Una experiencia que es muchas cosas y es también un proceso muy largo de acumulación de fuerzas de la izquierda. Por supuesto, un camino plagado de dificultades, pero un camino de unidad muy largo, yo creo que sin precedentes, sin parangón en el resto del mundo occidental en el tiempo de la Guerra Fría, porque Salvador Allende fue candidato la primera vez en el año 51. Y fue candidato en el año 51 con el apoyo del Partido Comunista desde la clandestinidad y con el apoyo solo de una pequeña parte del partido o del socialismo chileno. La mayor parte del Partido Socialista, el año 51, apoya a un candidato que quería ser una especie de Perón chileno. Ese proceso fue muy largo y acabó o tuvo su cima cuando la Unidad Popular gana las elecciones el año 70 y empieza ese gobierno del presidente Allende, que siempre será una referencia, ¿no? Cuando la izquierda gobierna y sobre todo cuando la izquierda transformada participa de un gobierno con un peso importante, evidentemente la experiencia chilena siempre va a ser una referencia, con sus conquistas, con sus dificultades, con sus errores, ¿no? Así es la historia y tenemos que aprender, yo creo que con humildad, porque es fácil dar lecciones desde nuestro mundo de hoy a los compañeros que lucharon, ¿no? Que lucharon en Euskadi, que lucharon en España, que lucharon en Chile, que se equivocaron, pero que lo dieron todo. Lo dieron todo, muchos hasta su vida, como fue el caso de Víctor Jara y Salvador Allende. Lo dieron todo por esa utopía que todavía hoy nos sigue convocando. Uno pudiera pensar que Salvador Allende y Víctor Jara se conocieron de cerca, tuvieron una relación muy cercana porque evidentemente el presidente Allende es la gran figura política de ese proceso y Víctor Jara es uno de los intelectuales, una de las personas que también lo representa, ¿no? Bueno, ellos no tuvieron tanto contacto personal como pudiéramos pensar. Se conocieron en Montevideo, en Uruguay, en diciembre del año 64, cuando hay un encuentro de la izquierda latinoamericana en este país, en Uruguay, y Allende va como líder de la izquierda en Chile para hablar en ese encuentro. Y una noche de aquel diciembre del año 64, Salvador Allende y su esposa, Hortensia Bussi, van al Teatro del Galpón de Montevideo, uno de las compañías de teatro más importantes, todavía hoy existe, de América Latina, porque aquella noche, en el Galpón, la compañía de teatro de la Universidad de Chile representa una obra de teatro, Ánimas de Día Claro, dirigida por Víctor Jara, que era director de esa compañía del teatro de la Universidad de Chile. Fue la primera vez, yo creo, que ellos seguramente hablaron. Víctor Jara, como miembro de un conjunto folclórico, ya había participado en el año 58 en algún acto de la campaña de Allende, pero creo que aquel día fue la primera vez que ellos de verdad seguramente intercambiaron palabras y pudieron conversar. Ambos son dos figuras que convergen a partir de aquel tiempo políticamente, pero son dos personas que tienen una extracción social muy diferente. Salvador Allende, como tantos revolucionarios, como también el Che, por ejemplo, es hijo de una familia de clase acomodada. Su padre, abogado, llegó a ser notario en Valparaíso, un hombre que se relacionó siempre con la élite social y política de un país como Chile, que era un país muy pequeño, en la época cuando nació Allende tendría 3 millones de habitantes, y su madre, doña Laura Gossens, una mujer también de familia de la oligarquía chilena. Sin embargo, es verdad que por la parte de los Allende, Salvador Allende
Salvador Allende tiene un legado familiar muy interesante, sobre todo porque su bisabuelo y sus tíos bisabuelos participaron en la guerra de la independencia de Chile, alguno de ellos luchó incluso con Bolívar en Venezuela, y sobre todo porque su abuelo, el abuelo de Salvador Allende, Ramón Allende Padín, médico, masón, fue una figura muy importante en el Chile del siglo XIX, una figura que inspiró a su nieto Salvador, que era conocido como el Rojo Allende, en aquellos tiempos donde el Partido Radical en Chile planteaba la separación de Iglesia-Estado y planteaba la defensa de la educación pública, por ejemplo. Allende tuvo una infancia, sin lugar a dudas, privilegiada en un país pobre como era Chile, pues pudo ir a la escuela, pudo ir al instituto, pudo estudiar medicina en la universidad pública desde el año 26, y su camino empieza a orientarse hacia la izquierda cuando es un chaval de 14 o 15 años en Valparaíso y conoce a un obrero anarquista, Juan de Marchi, que fue la primera persona que, y así lo dijo Allende en una entrevista muy conocida, le habló de la lucha de los trabajadores, le prestó libros. Allende era una persona de grandes lecturas, él lo reconocía, le enseñó a jugar al ajedrez, y ahí empieza a marcarse un poco un interés por posiciones de izquierda, que después, cuando llega a la universidad, como dirigente estudiantil, en Chile hay una gran tradición de dirigentes estudiantiles, tanto secundarios como universitarios, que ya la quisiéramos en Euskadi, en España. El actual presidente, compañero Gabriel Boric, fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Nuestra compañera Camila Vallejo, ministra portavoz, también lo fue antes. Y Allende fue vicepresidente de esa Federación de Estudiantes en la que Boric y Camila Vallejo, 90 años después, fueron dirigentes, ¿no? Desde ahí, como dirigente estudiantil, lucha contra una dictadura militar que se instaura en Chile durante 5 años, similar a la de Primo de Rivera en España, una dictadura que perseguía a la izquierda, pero que no era una dictadura que hiciera una represión como la que después hizo Franco o Pinochet. Esa dictadura cae el año 31. El año 32 hay un experimento político muy interesante en Chile. Por primera vez en América se proclama una república socialista, que dura 12 días, en junio del año 32, pero que es singular porque participan militares nacionalistas, que convergerán el año 33 en la fundación del Partido Socialista de Chile. En abril del año 33, Allende ya es médico, trabaja en Valparaíso, participa en la creación del Partido Socialista de Chile en la zona de Valparaíso y Viña del Mar. Es interesante el caso de Chile porque ya existía el Partido Comunista, a diferencia de la mayor parte de los países, de todos los que yo conozco, donde el Partido Comunista, como sabemos, es una escisión del socialismo, adhiere a la Internacional Comunista y se transforma en Partido Comunista. En Chile, el PC existía desde el año 12 con el nombre de Partido Obrero Socialista, se adhiere a la Internacional Comunista en el año 22 y pasa a llamarse Partido Comunista de Chile. Pero un partido ya arraigado entre los trabajadores, con un dirigente, el gran fundador Luis Emilio Recabarren, muy importante. Sin embargo, Allende adhiere al Partido Socialista porque no comparte esa adhesión de los comunistas a Moscú, ¿no? En ese momento, año 32, cuando tiene lugar esa República Socialista, Allende es sometido a juicio en 2 ocasiones, incluso le expulsan de la universidad, aunque podrá después terminar los estudios, es cuando nace Víctor Jara. El 28 de septiembre del año 32, Víctor nace en Santiago de Chile, en el seno de un matrimonio formado por Manuel Jara y Amanda Martínez. Manuel y Amanda, los protagonistas de esa canción tan hermosa, Te recuerdo Amanda, que son campesinos sin tierra. Vuelven muy pronto al sur, cerca de la ciudad de Chillán, y Víctor pasa los primeros 10 años de su vida en el campo chileno. Sus padres trabajan en latifundios, primero cerca de Chillán, después en una localidad llamada Lonquén, ya cerca de Santiago de Chile. Y esa vida en el campo tiene varios elementos. Primero, evidentemente, en la época, como hijo de campesinos, pues una pobreza material casi absoluta, ¿no? Sus padres tenían un pequeño salario y sobre todo tenían el derecho, dado por el patrón, a cultivar un pequeño trozo de tierra y tener animales de corral para no morirse de hambre, ¿no? Pero Víctor contaba en las entrevistas que hizo en el libro que cuando comían carne era una fiesta, ¿no? Sin embargo, él tuvo la suerte de tener una madre, doña Amanda, que hizo todo lo posible para que sus hijos fueran a la escuela. Y sobre todo, era una mujer que tocaba la guitarra y cantaba de manera muy bonita, ¿no? Y tenía además una hermosa sonrisa que quienes conocieron a Víctor la recuerdan siempre, ¿no? Cuando te hablan de Víctor, los amigos de Víctor te dicen, y tenía una sonrisa maravillosa que la vemos en la portada del libro, en esa foto de Antonio Larrea, ¿no?
Víctor recibe de su madre el tesoro de la música folclórica, de la música de los campesinos de Chile. Y sin ese elemento no podemos entender a Víctor Jara como creador, como cantante, ¿no? Él en los años 50, años 57, 58, conoce a Violeta Parra en Santiago de Chile, cuando ya es un hombre de 23, 24 años, conoce a los hijos de Violeta, y en aquel momento en Chile había un despertar o un momento muy importante de recuperación del llamado folclore campesino. Es ahí cuando él entiende que lo que su madre cantaba en las bodas de los campesinos, incluso en los funerales de los niños que morían tempranamente, o cuando trabajaban en el campo, era ese folclore que Violeta Parra, sobre todo, recupera y después hace como un elemento muy importante de la cultura chilena en los años 50 y 60. Quienes conocieron a Víctor y entienden, dicen que tocaba la guitarra como los campesinos del sur de Chile, ¿no? Él además nunca aprendió solfeo, no sabía escribir la música en sus canciones y se negó a aprender porque tenía miedo de perder la espontaneidad, la manera natural que él tenía de crear. Trabajó con grandes compositores chilenos de conservatorio, Luis Advis, quien creó la cantata de la Escuela Santa María de Iquique, Sergio Ortega, que crea la música de Venceremos o la música del Pueblo Unido Jamás Será Vencido. Eran músicos formados en conservatorios y músicos de academia, ¿no? Y trabajaron con Víctor, al igual que el peruano Celso Garrido Leca. Y sin embargo, Víctor discutía con ellos y se negaba a aprender. Ellos llegan, sus hermanos, él con su madre, a Santiago de Chile en el año 42, sigue sus estudios secundarios, estudia unos años contabilidad, está 2 años en un seminario católico para formarse, prepararse para ser sacerdote, pero por suerte se sale a finales del año 52, hace el servicio militar durante 1 año en el ejército de Chile, y cuando sale del ejército, después de 3 años de vida monacal, 2 en un conservatorio, 1 en el regimiento de infantería en San Bernardo, cerca de la capital del país, Víctor no tiene contacto estrecho con su familia, no tiene un oficio, trabaja descargando muebles, tiene la ayuda de una familia llamada la familia Morgado, que es muy solidaria con él, pero un día lee un anuncio en la prensa de que se convocaban pruebas para el coro de la Universidad de Chile, y en ese seminario católico donde estuvo 2 años, él había participado del coro, en los ensayos, en los conciertos del coro, tenía ese elemento ya de trabajo, y es admitido en ese coro de la Universidad de Chile para representar la ópera Carmina Burana en agosto del año 54, y a partir de entonces se le abre un mundo nuevo para el que seguramente no estaba predestinado, el mundo de las artes escénicas en Chile. Participa 1 año en la principal compañía de teatro mismo del país, y eso le permite aprender a moverse en un escenario, en las tablas, y es eso lo que le permite ser admitido, pasar las pruebas para ser admitido en la Escuela de Teatro del Teatro Experimental de la Universidad de Chile, el teatro más importante del país y el teatro más vanguardista del país, creado el año 41 por los hombres y mujeres del teatro chileno más importantes del siglo XX, y también con la aportación de refugiados republicanos españoles que habían llegado a Chile el año 39 con el Winnipeg, el barco de Neruda. Bueno, se formará 3 años como actor, 3 años como director, y por eso Víctor va el año 64 a Uruguay con la compañía de teatro de la Universidad de Chile. De manera paralela, Allende, desde que participa en la fundación del Partido Socialista el año 33, tiene una carrera política meteórica. El año 35 es el secretario general del partido en la zona de Valparaíso y Viña del Mar. El año 37 es elegido diputado del Frente Popular en Chile. Chile es el único país de América que tuvo Frente Popular. Se crea 10 días después del triunfo del Frente Popular en España, y además gana la elección presidencial el año 38 con un candidato del Partido Radical, masón, don Pedro Aguirre Cerda, un presidente muy querido todavía hoy en Chile, que nombra en septiembre del año 39 a Salvador Allende ministro de Salud. Fue ministro durante 2 años y medio, una etapa muy importante en la trayectoria política de Allende, porque él después expresará tanto la aportación del Frente Popular a Chile. Hay una política industrial desde el Estado muy importante. Había habido el año 39 un terremoto de estos terribles que pasan en Chile, en el sur, que devastó el sur chileno, y el Estado se compromete con políticas públicas de reconstrucción y de industrialización del país, y también con políticas culturales muy importantes. Se crea una escuela de danza, y por eso la que será la compañera de vida de Víctor, Joan Turner, llega a Chile el año 54 para trabajar en esa escuela de danza,
y también porque se ha casado con un bailarín chileno. Allende es secretario general del Partido Socialista el año 43, por única vez en su vida. Casi siempre estuvo en minoría en su partido. Los congresos del Partido Socialista chileno eran de, bueno, pasan muy de lejos a las asambleas de Izquierda Unida y de los congresos del Partido Comunista de España en peleas y querellas ideológicas y políticas, ¿no? Cada congreso era un drama. Allende casi siempre estuvo en minoría absoluta. Por ejemplo, imaginaos, el candidato presidencial de la izquierda chilena no era miembro del comité central de su propio partido desde el año 55. Nunca más fue miembro del comité central, ¿no? El que era candidato y que tenía votaciones tremendas. Fue elegido senador en el año 45, el mismo año que Neruda es elegido senador por el norte del país. Allende lo es por el extremo sur, llega al Senado, y el año 48 en Chile hay un episodio muy importante, y es que el presidente de la época del Partido Radical, elegido con el apoyo del Partido Comunista, que era el segundo partido más votado del país en aquel momento, Gabriel González Videla, traiciona al Partido Comunista, en el mar estamos ya en la Guerra Fría, y legaliza y persigue al Partido Comunista. Por eso Pablo Neruda tiene que pasar a la clandestinidad, entonces acaba el canto general, y Allende habla en junio del año 48 en el Senado para denunciar la persecución y la represión del Partido Comunista de Chile. Es un elemento muy importante porque a partir del año 51, cuando Allende lanza su primera candidatura presidencial, tiene el apoyo del Partido Comunista y lo tuvo hasta el final. El Partido Comunista de Chile fue el aliado más leal de Salvador Allende, tanto en el camino hacia la moneda como después como presidente de la República. En aquella elección del año 52, Allende queda en último lugar, obtiene el 5% de los votos, pero es el inicio de un camino singular en la historia del siglo XX, de unidad de la izquierda, de crecimiento social, político, electoral, de ir enriqueciendo el programa de la izquierda también, elección tras elección. Y el año 58, Salvador Allende obtiene el 28% de los votos y pierde la presidencia de la República por 34.000 votos. A 4 meses del triunfo de la revolución en Cuba, la izquierda ya era una alternativa de poder clara en Chile el año 58, con una campaña electoral impresionante. Es muy bonito revivir esa parte de la historia a través de la prensa de la época. El Partido Comunista tenía un periódico muy bueno, el diario El Siglo, que permite conocer muy bien, por ejemplo, aquella campaña del año 58. Se les ocurrió a los compañeros y compañeras alquilar un tren, y de Santiago a Puerto Montt, hasta el fin del trazado ferroviario en Chile, 1000 kilómetros, Allende se sube a ese tren y va parando en cada pueblo y en cada ciudad para protagonizar un mitin, ¿no? Con concentraciones masivas en las ciudades más grandes como Concepción y después Valparaíso. En el año, él viaja a Cuba, Allende, en el febrero del 59. Ha ido a Venezuela a la toma de posesión de Rómulo Betancourt y decide viajar a La Habana con su esposa Hortensia Bussi el año 59 en febrero, y allí conoce a Ernesto Che Guevara, a Fidel Castro, a Raúl, a los dirigentes de la revolución, y empieza una amistad larga con Fidel que durará hasta el final de la vida de Allende, ¿no? Y hasta el final de su vida, Fidel Castro no solo fue la revolución cubana solidaria con la lucha del pueblo chileno, sino también mantuvo viva la memoria del presidente Allende. Es interesante porque si Allende va en febrero del 59, Víctor Jara va en abril del año 60 a Cuba con la compañía de teatro, y después de representar una obra en La Habana llamada Parecido a la Felicidad, les dicen a los hombres y mujeres del teatro chileno que después Fidel quiere ir a hablar con ellos, a comenzar a conocerlos, pero se prolonga la noche y no llega Fidel, sino que llega un guerrillero argentino, alto, barbudo, como todos los guerrilleros en Cuba en aquel momento, que le dice que es Ernesto Che Guevara, y va a conversar con ellos, ¿no? Y Víctor, aunque fuera con la compañía de teatro, siempre iba con su guitarra a donde viajara, ¿no? Y canta canciones aquella noche, y el Che le dijo, tú tienes que cantar para tu pueblo. Nunca olvidó Víctor Jara al Che, le dedicó 2 canciones, grabó 2 canciones, El Aparecido, creada por él mismo, y La Zamba del Che, creada por un músico mexicano, Rubén Ortiz, amigo de Víctor, que él grabó como disco en Chile. Se encuentra en el año 64 en Montevideo, como decía al principio. Allende pierde aquel año la elección presidencial porque la derecha apoya al candidato del centro político, democrata cristiano Eduardo Frei,
pero saca el 38,9% de los votos. Imaginaos un candidato marxista en plena Guerra Fría, en un país de América Latina, sacar el 39% de los votos. Pero claro, esa derrota, la tercera, abre un debate en la izquierda chilena, duro también, porque el triunfo de la revolución en Cuba irradia también la lucha en Cuba, la propuesta de la lucha armada, de que era posible una revolución por la vía de las armas en América Latina, y tiene efectos en todos los países y también en Chile, donde por una parte el Partido Socialista se radicaliza y critica la propuesta y la candidatura de Allende del año 64, y surge un pequeño partido, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el MIR, muy inspirado en la Revolución Cubana, que durante el gobierno de Allende tendrá un cierto crecimiento y jugará un papel importante, ¿no? Pero Allende y el Partido Comunista en Chile persisten en que es posible esa vía no armada, en que es posible que la izquierda conquiste el gobierno y la presidencia de la República en las urnas y abra paso a un gobierno que desarrolle un proyecto de transformaciones mirando hacia la construcción del socialismo. En el año 69, Allende es elegido candidato presidencial por cuarta vez por su partido, por el Partido Socialista, pero el Partido Comunista lanza la candidatura de Pablo Neruda y otras fuerzas de izquierda presentan otros candidatos. Le costó a Allende 4 o 5 meses lograr la unidad dentro de la Unidad Popular para que él fuera el candidato por cuarta vez, y en enero del año 70 finalmente la Unidad Popular elige a Salvador Allende candidato a la presidencia de la República, en un escenario diferente al del año 64, porque la derecha lleva a su propio candidato, el expresidente Jorge Alessandri, la Democracia Cristiana lleva candidato y la izquierda. Son 3 candidatos, y en ese escenario tripolar efectivamente la izquierda gana el 4 de septiembre la elección presidencial. En enero de aquel año, Víctor Jara renuncia, pide una excedencia a su puesto como director de teatro en la Escuela de la Universidad de Chile para dedicarse durante unos meses a la campaña electoral y también para dedicarse a la creación musical. Él cantaba como solista desde el año 65. Había participado en un conjunto llamado Cuncumen durante varios años, que le sirvió para grabar sus primeras canciones en discos, para participar en muchos conciertos, pero desde el año 65 canta él solo. Desde el año 66 graba sus primeros discos, primero con multinacionales discográficas que estaban presentes en Chile, pero el año 68 tiene lugar un hecho muy interesante, muy bonito, muy recordado y muy importante en la historia de la cultura chilena. Y es que las Juventudes Comunistas graban un disco de Quilapayún llamado Por Vietnam. Quilapayún era un grupo creado en el año 66 por 3 muchachos de 20 años de la universidad que estudiaban filosofía en la Universidad de Chile. Víctor Jara trabaja con ellos 3 años y medio, fue su director hasta el año 69. Y ese disco, Por Vietnam, tuvo un éxito impresionante, una acogida impresionante, y por tanto la Juventud Comunista, que era la principal organización juvenil política del país, que llegó a tener 70.000 militantes antes del golpe de Estado, bueno, decide darle continuidad a ese proyecto y se crea el sello, la discoteca del cantar popular. Es ese sello discográfico, la plataforma que permite que Víctor Jara, Quilapayún, Tilimani, Ángel Isabel Parra y tantos otros y otras graben discos con canciones comprometidas con la lucha política, ¿no? Sin ese sello discográfico hubiera sido mucho más difícil. Y así Víctor graba el año 69 Pongo tus manos abiertas, que tiene la canción llamada igual, que él dedica a Luis Emilio Recabarren, fundador del Partido Comunista, o el año 71 graba El derecho de vivir en paz, el disco que tiene la canción tan bonita dedicada a Ho Chi Minh y al pueblo de Vietnam, y en el año 72 graba uno de los discos más bonitos sin duda de suyos, que es La población, la historia de una toma de terrenos en los arrabales de Santiago de Chile por familias sin casa, en la que Víctor, si recordáis la canción Luchín o la canción Hermina la Victoria, graba testimonios de las mujeres que habían protagonizado la toma de terrenos. Le da todo el protagonismo a las mujeres de la toma y crea canciones muy bonitas recreando esa experiencia de lucha política que da lugar a una población, Hermina la Victoria, donde en marzo presenté el libro. En la confluencia hay una calle llamada Ho Chi Minh, en esta población Hermina la Victoria, ¿no? En esa calle Ho Chi Minh presenté la biografía de Víctor Jara. Bueno, el lugar, por supuesto, ha mejorado mucho hoy, pero fue muy emocionante estar allí, ¿no? En un lugar tan emblemático. Y ese es un disco
Yo lo remarco mucho en la biografía, ¿no? Porque a veces las cosas se olvidan o a veces se les baja el perfil. El disco de la población de Víctor se publica en septiembre del 72 porque en ese momento tiene lugar el 7º Congreso de las Juventudes Comunistas de Chile, ¿no? Un congreso que se clausura en el Estadio Nacional con la intervención del presidente Salvador Allende, ¿no? Un congreso impresionante. Y Víctor en ese congreso además es elegido miembro del Comité Central de las Juventudes Comunistas. Para él fue muy importante el gobierno del presidente Allende. Él tenía muy claro sus orígenes sociales, tenía muy claro la importancia de ese gobierno para su pueblo, para las grandes mayorías del país, y se dedicó de lleno a hacer su aportación a ese proceso político, a ese gobierno que parte el 3 de noviembre del año 70, que tuvo grandes conquistas, como sabemos, para Chile, la reforma agraria, la nacionalización de las grandes minas de cobre, la política internacional, la política cultural, las políticas sociales, algo tan importante y recordado en Chile como era repartir medio litro de leche diario a los niños y las niñas de Chile en las escuelas y en los consultorios médicos, pero también tuvo enemigos muy importantes dentro y fuera de Chile. Fuera, como sabemos, el imperialismo, el gobierno de Estados Unidos, ayer murió Henry Kissinger, y también, en el caso de América Latina, la dictadura militar brasileña. Y dentro de Chile, la burguesía chilena como clase social, que desde el primer momento hace lo posible por crear un frente político y social contra el gobierno de Allende, que ese frente político y social se va articulando a partir de julio del año 71 y sobre todo ya el año 72, con la incorporación decidida de la democracia cristiana a la lucha sediciosa para acabar con el gobierno de Allende. Viene entonces el paro de los camioneros. Allende, como sabemos, esa experiencia convierte a Chile y a Allende en una referencia universal en aquellos momentos. Es impresionante, en la España franquista se publicaron 7, 8, 10 libros antes del golpe de Estado, hablando de lo que pasaba en Chile, y publicaciones como Triunfo, Cuadernos para el Diálogo o Mundo Obrero, Nuestra Bandera, dedicaron mucho espacio, mucho interés a intentar entender y explicar lo que pasaba. En el año 73 tienen lugar esas elecciones en Chile, a principios parlamentarias. Son elecciones importantes, pero mantienen el empate político. La oposición sigue siendo mayoritaria en el Congreso Nacional y la izquierda tiene el gobierno del país. Chile está en una situación muy dura, muy difícil, porque evidentemente la derecha se empeñó en llevar al país al borde del abismo. Para que ese golpe de Estado del 11 de septiembre del año 73 fuera como sabemos que fue, hubo un trabajo político previo también de las grandes organizaciones patronales de Chile, de los medios de comunicación de derechas, de la burguesía, como decía, como clase social, con un elemento muy interesante, y es como el papel importante de las mujeres de derechas. Y esto viene de asesores brasileños que recomiendan que en Chile utilicen la movilización de las mujeres de derecha, con un papel importante, por ejemplo, en la creación de un clima hacia las Fuerzas Armadas de odio hacia la izquierda muy notable, ¿no? Un odio de clase feroz, y hay una cita de Hobsbawm al principio del libro de la biografía de Allende muy impresionante, en un texto de Hobsbawm escrito a las pocas semanas del golpe de Estado. Y eso es lo que lleva a Chile al golpe de Estado del 11 de septiembre. Aquel día, Salvador Allende y Víctor Jara tenían que volver a encontrarse. A las 11 de la mañana, el presidente Allende iba a hablar desde la Universidad Técnica del Estado, uno de los bastiones de la izquierda en Chile, con un rector militante del Partido Comunista. Iba a dirigirse al país el presidente Allende para anunciar un plebiscito, una votación democrática por la que la ciudadanía tendría que decidir el camino que el gobierno debía seguir en una situación política, social y económica muy difícil. Y en ese acto, en el que Allende iba a hablar, iban a cantar Víctor Jara e Isabel Parra, la hija de Violeta. Aquella mañana, como sabemos, el presidente Allende conoce muy temprano que ha empezado un golpe de Estado en Valparaíso de la Armada, llega al Palacio de la Moneda, se dirige al país en aquellos discursos tan impresionantes por radio, y después del bombardeo de la Moneda, el presidente Allende decide poner fin a su vida para no caer en manos de los golpistas y para no entregar a esos generales traidores el poder que democráticamente su pueblo le había dado. Aquella mañana, Víctor escucha al presidente Allende desde su casa por radio y decide, como trabajador, atender al llamamiento de las fuerzas de izquierda, del presidente de la República, llamamiento temprano aquella mañana de los trabajadores concentrarse en las fábricas, en los centros de trabajo, para esperar
la evolución de los acontecimientos. Eso ya había pasado en ocasiones anteriores y Víctor decide, sale de su casa a las 10:30 de la mañana, pasa por la sede de las Juventudes Comunistas y llega a su lugar de trabajo, que era esa Universidad Técnica del Estado, donde estaba contratado para dar conciertos como parte de la extensión cultural. La universidad es cercada por el ejército, es un campus de estos típicos cerrados, ¿no? Por tanto es fácil rodearlo y cercarlo, hay toque de queda, nadie puede salir a la calle hasta el 13 de septiembre durante 48 horas y aquella noche cerca de 1000 personas, profesores, estudiantes, empleados de la universidad, pasan la noche en las aulas, en los despachos de esa universidad, que al día siguiente, 12 de septiembre, es asaltada por el ejército de Chile, cañoneada y detenidas esas cerca de 1000 personas con las manos en la nuca, tumbadas durante horas boca abajo y conducidas, la mayor parte, a un polideportivo, el Estadio Chile, hoy llamado Estadio Víctor Jara, que está a 1,5 kilómetros de la universidad, y a la llegada Víctor es reconocido y separado de sus compañeros por un oficial del ejército y durante casi 24 horas es torturado, humillado, vejado por los militares. Todo esto, los últimos días de la vida de Víctor, lo he podido contar porque tuve acceso al sumario judicial abierto en Chile desde el año 78 por la primera denuncia de su mujer, de Joan Jara, y sobre todo desde el año 99 con la querella que Joan presenta contra Pinochet. Son miles de páginas y es una fuente histórica formidable para contar, porque hay testimonios de los compañeros y compañeras de Víctor, pero claro, hay testimonios de los militares implicados en su muerte, de los acusados, de decenas, por ejemplo, de jóvenes que hacían el servicio militar aquel año 73, la mayoría hijos de las clases populares chilenas, que les tocó algo tan terrible como participar en el golpe de Estado. Es muy impresionante tener acceso a esa documentación que me permite contar, como decía, esos últimos días de Víctor con un detalle que hasta ahora no se había podido hacer. El 15 de septiembre el Estadio Chile estaba siendo vaciado porque los militares llevaban a los detenidos al campo de fútbol, al Estadio Nacional. Había más de 5.000 detenidos en el Estadio Chile y fueron trasladados en autobús al Estadio Nacional. En el último momento, 3 compañeros, Víctor Jara, Litre Quiroga, abogado comunista, Danilo Bartolil, uno de los médicos del presidente Allende, son separados de esa fila de prisioneros, llevados a los vestuarios. Finalmente, el doctor Bartolil sí es llevado al Estadio Nacional, pero a Litre Quiroga y a Víctor Jara los asesinan, los acribillan a balazos, ¿no? Al día siguiente sus cuerpos aparecen al sur de Santiago y son llevados al servicio médico legal, donde un joven de 21 años, Héctor Herrera, reconoce el cuerpo de Víctor, es funcionario del registro civil, le toma las huellas dactilares y con las fichas ve la dirección de la casa y el 18 de septiembre llega para avisar a Joan de que a Víctor lo han matado y que tiene que darse prisa para darle sepultura, porque si no, como pasó con otros compañeros y compañeras, podían ser el cuerpo de Víctor arrojado en una fosa común, ¿no? Joan pudo enterrar a Víctor aquel día, aquel 18 de septiembre. Bueno, todo es muy impresionante. Cito entrevistas de las hijas de Víctor, de Manuela, de Amanda, testimonios de la propia Joan sobre cómo fue aquel día tan terrible. Y ella parte al exilio el 15 de octubre con sus hijas. Pero antes, en el funeral de Neruda, Joan Jara ha conocido a un periodista sueco, Jan Sandvik, que es quien saca de Chile las copias máster de las últimas canciones de Víctor que no llegaron a grabarse en disco. Y es invaluable lo que este periodista hizo, porque gracias a eso podemos hoy escuchar canciones como Manifiesto, que es verdaderamente impresionante, creada por Víctor en agosto, un mes antes del golpe de Estado, cuando él dice canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva, por ejemplo, o Mi canto es de los antaños para alcanzar las estrellas. También Viento del pueblo. Miguel Hernández era uno de los poetas favoritos de Víctor Jara y él toma 6 estrofas de Viento del pueblo para crear una canción con ese título, ¿no? Ese disco, con los últimos temas de Víctor, se graba el año 74 en el estudio de Londres donde grababan los Beatles y sale a la venta aquel año. El primer disco en España sale en el año 75, el primer disco de Víctor Jara. Joan Jara, como también la viuda del presidente Allende, recorren el mundo durante años denunciando el horror de la dictadura en Chile y convocando a la solidaridad que fue inmensa, como sabemos, con el exilio y con la lucha del pueblo chileno. Han pasado 50 años, ya mucho tiempo, ¿no? Medio siglo, y sin embargo son figuras que perduran, ¿no? Que nos inspiran, que nos conmueven, que nos emocionan,
que nos siguen llevando a compartir sus utopías. Las causas que dieron sentido a la vida de Allende son nuestras causas, ¿no? En definitiva, la búsqueda de un proyecto que represente a las clases populares, que sea capaz de convocar a la mayoría de nuestra sociedad y plantear además un horizonte que hoy está lejano, el socialismo que tenemos que recrear, pero que es un horizonte vigente y que tal vez algún día pueda abrirse camino. Y en ese camino, la memoria de Allende, nuestro compañero Salvador Allende, nuestro camarada Víctor Jara, como tantos otros compañeros y camaradas que lucharon antes, nos inspira y seguro que nos da fuerzas, ¿no?, para pensar que por lo que ellos lucharon, bueno, tal vez algún día abramos las grandes alamedas. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Y además con este final no tengo nada que decir, la verdad. Damos paso, si queréis, a una serie de... Si queréis hacer algunas preguntas y cogeremos unas cuantas y luego así podré contestar. ¿De acuerdo? ¿Quieres papel? Sí. Yo, sin más, no es una pregunta, es lo que ha dicho del tren que recorrió los 1000 kilómetros de norte a sur. Hay una analogía con Pedro Sánchez, ¿no? En este momento. Pedro Sánchez cogió el coche y se recorrió todo, Sí. todo España, ¿no? Me ha llamado la atención ese comentario. Me parece que fue una figura que se le ocurrió, ¿no? Que trabajó por el socialismo y por la unidad popular en Chile y lo hizo de esa manera. En otro mundo, los que habéis hecho campañas electorales en el mundo de hoy, bueno, aquel mundo era mejor para hacer campañas electorales desde la izquierda, ¿no? La política era más lenta, había revistas que uno las lee y es impresionante, ¿no? También, por ejemplo, la Democracia Cristiana en Chile tenía una revista que era un verdadero tochón, Política y Espíritu, y revivir la política del siglo XX es algo fascinante, ¿no? Por ejemplo, ahí en esa revista, la Democracia Cristiana, se publicó un artículo muy impresionante de un intelectual de la Democracia Cristiana chilena llamado Claudio Rego Vicuña, que fue un enemigo feroz de Allende y sin embargo luego en la dictadura de Pinochet tuvo un papel importante, ¿no? Rectificó de esa manera. Pero ese artículo, que es verdaderamente fascinante, se llama, en él habla, no se llama así, pero en él habla de cómo la oposición seguía la estrategia de los mariscales rusos contra Napoleón y Hitler, ¿no? Gana Allende y lo que hace la oposición es replegarse y reorganizarse, ¿no? Y dice ese señor, y cuando caen las primeras nieves, lanzamos la ofensiva. Quiero decir esto porque en Chile, y sobre todo hay un documental que os recomiendo, La Espiral, de Armand Matelar, que estuvo hace unos años en la fiesta del PC y que estuvo en Chile en aquel tiempo. Es un documental muy impresionante que explica, es una escuela de política, cómo preparan, porque claro, cuando la gente habla del golpe de Estado en Chile uno piensa el bombardeo de la moneda o Estados Unidos, ¿no? Pero las claves no es tanto Estados Unidos como la oposición chilena se organiza para hacer frente desde la política y de la movilización de masas a esa revolución chilena, que también, por supuesto, la izquierda tenía una movilización de masas impresionante, ¿no? Pero la burguesía es capaz de movilizar y de hacer un frente político-social muy fuerte contra el gobierno de Allende, ¿no? Bueno, de todo eso hay que aprender. Y el proceso chileno en ese sentido es verdaderamente muy interesante estudiarlo, ¿no? Y hay, como decía, documentales, sobre todo La Espiral, que es muy impresionante cómo cuentan la acción política. Has dicho antes que desde Brasil se potencia la contrarrevolución auspiciada por las mujeres. Se podría dar un paralelismo, ¿no?, con las damas estas de blanco de Cuba, pero es curioso, aquí no sabemos si vota, o sea, sabemos que votan X personas. En Chile separan los votos de las mujeres de los votos del hombre. Para la democracia cristiana era sencillo, ¿no?, hacer esa trayectoria, hacer ese camino de ir a garrote, a decir las mujeres que salgan, las mujeres de derechas que salgan a la calle en contra de Allende, y sobre todo cómo Allende, cómo el gobierno de la Unidad Popular es gobierno pero está en minoría en el Parlamento, ¿no? Y
se me ha ido. Ya. No Sí, pasa nada. Es muy interesante eso. Ahí también hay otra cosa que... Sí, perdona, una cosa. Tenemos una imagen de Allende romántica, de muy buena persona, pero eran broncas. Bueno, Esa cuestión el duelo de la milicia socialista. Claro, también son otros tiempos, estamos en el momento determinado, son unas culturas algo distintas, pero eso de que se le llaman porros, de que incluso, como dices en el libro, oiga, os hace un duelo a pistola. Sí, es un episodio que yo cuando lo vi la primera vez, hace muchos años, no le daba crédito. En el año 52 tiene un enfrentamiento en el Senado con un senador radical que después fue embajador de su gobierno en Brasil y se retan a duelo al amanecer en el campo ahí. Que tú lo lees y dices, ¿cómo es posible? A un mes de la votación, quedan a las 6 de la mañana para pegarse un tiro como en las películas del oeste, ¿no? Que estaban muy en boga en la época. Eso fue así, una irresponsabilidad absoluta. Y luego lo contaban de manera jocosa, ¿no? Y bueno, así fue. Y lo del... Sí, en los años 30 los socialistas tenían unas milicias socialistas, vestían como uniforme militar, pero sin armas. Y bueno, él contaba que sacaron a puñetazos había un partido llamado nazi en Chile y lo sacaron a puñetazos de Valparaíso, ¿no? Claro. Sí. Bueno, yo, o sea, un poco la pregunta con la que he empezado, ¿no? O sea, sí que estoy un poco con Merino, ¿no? Una cierta analogía entre lo que ha sucedido y lo que está sucediendo ahora, ¿no? En España, o sea, vemos también el hecho de las mujeres, ¿no? O sea, sobre todo, o sea, se han unido en torno a la ley del solo sí es sí, todos los ataques al feminismo, todos los ataques al tema del recorte de libertades por el tema del aborto. Sí que hay un cierto paralelismo de lo que tú dices, ¿no? De que la izquierda poco a poco se ha ido rearmando, ¿vale? Sí que es verdad que hemos conseguido este gobierno, seguiremos trabajando para que se consolide y que sea estable, pero sí que es verdad que hemos tenido esa sensación de que realmente se estaba trabajando algo. Y a ciencia cierta, pues sí que el otro día, por ejemplo, en el Parlamento, la presentación de un informe sobre el tema de todos los lobbies que se están creando en torno a revertir todos los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, están muy organizados. Y donde hay más pasta y donde se pone más dinero es en Europa y es en Rusia. Y pensamos que es Estados Unidos o pensamos que es América Latina, pero no, es aquí, ¿no? Y ese rearme de la izquierda, también de la extrema derecha, lo hemos sentido aquí. Y yo creo que es algo que no tenemos que perder el norte, tenemos que realmente saber que eso se está dando y tenemos que poner en valor lo que hemos conseguido en estos años con este gobierno. Y yo creo que hay que poner en valor también una cosa, que creo que es muy importante también el hecho de que tanto Salvador Allende como Víctor Jara, dos personas muy diferentes, me refiero al origen social, ¿no? O sea, Salvador Allende de una familia rica y Víctor Jara de una familia pobre, se unieron bajo un mismo fin, ¿no? Que es la lucha por la igualdad social y la lucha por una transformación social. Y yo creo que ese es el eje que tenemos que trabajar, ¿no? El unir personas de orígenes diferentes, orígenes sociales, pero también de orígenes de lugar físico también, ¿no? Que o sea, también tiene que ver con la clase social, ¿no? Y creo que ahí está la clave, la unión y también partir de la base de que la unión se genera también, y soy de las que piensa que se tiene que generar en base a la honestidad y en base a la humildad, ¿no? Entonces, creo que estamos en un momento importante de la historia que tenemos que ser responsables socialmente, en ese sentido. Lo fueron y creo que hay unas claves importantes en toda la historia de ambos personajes que me las llevo, las analizo y me las llevo de aprender y para analizarlas y llevarlas a cabo. Sí. Perdón, una pregunta. Estabas haciendo una revisión de lo que es el contenido de todo Allende y su
conocía de Dina y qué pasó que no pudo abortar eso. ¿Que no pudo? Abortar todo lo que pasó, porque nos quedamos con la imagen de Allende con una ametralladora en la Casa de la Moneda. ¿Y qué pasó con Allende? Que tuvo todo el acceso a toda la información de Dina, que sabemos que era un fuerte referente en cuanto a información dentro de Latinoamérica, ¿no? Y ¿cómo nos podemos quedar con eso? Quizá esté fuera de la discusión ahora, porque estamos hablando de Allende, Víctor Jara, y todos conocemos, o más o menos conocemos lo que Víctor Jara representa, ¿no? Pero siempre me pregunté, porque nunca tuve la oportunidad de preguntarle a alguien que conociera la vivencia chilena de eso, ¿no? Yo siempre me pregunté cómo puede ser que Allende, teniendo acceso a toda la información de Dina, hubiese fallecido con una ametralladora en la Casa de la Moneda. Bueno, entiendo que te refieres al golpe de Estado, ¿no? Claro, a ver, en el año 73, tanto Allende como el Partido Comunista creían que lo que venía en Chile no era un golpe de Estado, como el que conocemos que pasó, sino que tenían claro el peligro de un golpe de Estado que llevara a una guerra civil. Ellos contaban con que al menos una parte del ejército sería leal al gobierno y que, bueno, Chile se vería abocado a una guerra civil, y la referencia inevitable en ese caso era, perdón. Justamente por eso me refiero, que él tenía toda la información de Dina. De la DINA. ¿De la DINA, sí, de la DINA. No, pero es que la DINA se crea después, no tiene nada que ver con Allende. Bueno, llamarle No. La información militar, la información del ejército, ¿no? Tenía él la disposición. Te estaba explicando. Venía en Chile una guerra civil porque tenían la convicción de que al menos una parte de las Fuerzas Armadas serían leales al presidente y al gobierno, como era su obligación. Por eso el Partido Comunista lanza una campaña pública de no a la guerra civil. Por eso Pablo Neruda, cuando habla por última vez ante su pueblo, después por televisión y en la última entrevista que concede Neruda, que se publica en Argentina en agosto del año 73, Neruda habla de que pasa en Chile lo que él vivió en España el año 36. Los planes de defensa del gobierno pasaban necesariamente por que una parte de las Fuerzas Armadas fuera leal, y en ese caso, ese movimiento tan impresionante de masas que daba apoyo al gobierno se podía movilizar, como pasó en España el año 36. El presidente Allende, en la última entrevista que da, a 3 días del golpe, a la televisión francesa, el enlace lo cito en el libro, él habla de un peligro de la guerra civil. Evidentemente, la izquierda y el presidente Allende cometieron errores de fondo. El Partido Comunista de Chile, el año 77, en el primer pleno de su comité central en el exilio, habla del vacío histórico. No tuvimos política militar, no tuvimos política hacia las Fuerzas Armadas, no entendimos la dimensión verdadera y real de la lucha por el poder, dicho esto en términos leninistas clásicos ortodoxos. A partir de esa autocrítica dura y de algo muy importante, y que ahora yo he leído mucho en los últimos meses, porque estoy trabajando en esa dirección, ¿cómo vivieron, en este caso los comunistas chilenos, la derrota? Evidentemente con dolor, por la pérdida de muchos compañeros, por lo que significaba el golpe de Estado, pero también como un sentimiento de humillación y de impotencia. Y esos sentimientos y ese análisis político llevan a que en los años 80 el Partido Comunista en Chile lance una política de lucha contra la dictadura que incluye la lucha armada como un elemento importante. En el caso del presidente Allende, él, entre los errores de peso, fue desconocer la importancia que tenía que las Fuerzas Armadas chilenas estuvieran supeditadas a Estados Unidos, como la mayor parte de los ejércitos de América Latina, desde el final de los años 40, por los acuerdos de la Guerra Fría. El presidente Allende no anula esos acuerdos, pero intenta ampliarlos a acuerdos militares con los países socialistas. Es Allende, como sabemos, que nombra a Pinochet jefe de ejército a 3 semanas del golpe, y que nombra también al general que será golpista de la aviación el 11 de septiembre, ¿no? Allende era un hombre de honor y no le cabía en sus valores
que personas en las que él había confiado, como Pinochet o el general Gustavo Lee, traicionaran al presidente de la República. De todas maneras, la historia no está escrita, no estaba predeterminado que hubiera golpe de Estado en Chile. La viabilidad histórica del proyecto de la Unidad Popular, visto desde hoy, con la información que tenemos hoy, era muy difícil que la Unidad Popular tuviera, digamos, éxito, pudiera sacar adelante ese gobierno, porque hoy sabemos la magnitud de la intervención norteamericana. Hoy sabemos, evidentemente, cuál fue el comportamiento de la burguesía chilena y un partido clave, la Democracia Cristiana, cuyo apoyo al golpe fue determinante. Si la Democracia Cristiana, sus líderes del año 73, hubieran aceptado la propuesta de Allende de una salida democrática, ese golpe de Estado, por el fascismo chileno que existía, hubiera sido mucho más difícil, ¿no? No estaba escrito y el propio Pinochet, dudó hasta el último momento si sumarse al golpe de Estado por razones que he explicado en el libro y sobre todo una biografía que escribí de Pinochet hace 4 años, un libro muy exhaustivo. Sí, luego tu libro obviamente es una biografía, por lo tanto no es un análisis económico, pero sí dejas muy claro toda la cantidad de dinero que desde los 3 años, del 70 al 73, Estados Unidos da no solamente al ejército chileno, sino que también toda la cantidad de dinero que mete a Mercurio, claro, a una serie de elementos de la prensa para poder hacer daño directamente a minas de cobre como el Teniente Chuquicamata, etcétera, que provocan una serie de huelgas que no solamente hay que tener en cuenta el dinero que se mete, sino la cantidad de insumos de producto que Chile no tiene para poder llegar adelante las políticas de cambio que desde la Democracia Cristiana estaban dinamitando en el Congreso. Que una cosa, claro, es que tú tengas el gobierno, pero no tienes poder. Sí, esa es una de las grandes temas del gobierno de Allende, ¿no? Y además ahí uno puede leer muchos libros y hay muchas revistas de la época digitalizadas muy interesantes. Por ejemplo, en internet podéis encontrar la revista, yo recomiendo sobre todo la revista Chile Hoy, la dirigía Marta Harnecker, salió de abril del año 72 hasta el golpe y está digitalizada completa en internet, ¿no? Es una revista maravillosa porque recoge todas las tendencias de la izquierda chilena, que eran muy variadas, y hay muchos reportajes de debates en la base social, ¿no? En las fábricas, en las poblaciones, escuchando, pero claro, en eso nada se puede comparar con la batalla de Chile cuando uno ve a los obreros discutiendo al calor de las dificultades, ¿no? Claro, los dólares de la CIA sirvieron para alimentar, sostener los paros de los camioneros, de los comerciantes, las campañas de la oposición, el diario golpista El Mercurio, ¿no? Claro, eso es necesario para que esta gente pueda enfrentarse al gobierno, porque claro, el presidente Allende se preguntaba cómo es posible que los camioneros estén parados 2 meses, esta gente de qué come, cómo se sostiene esto, si no hay una demanda de negociación colectiva, sino que es un fin político, bueno, se sostiene por los dólares, ¿no? Bueno, fue parte de una estrategia muy interesante que tuvo la burguesía social como clase de empeñarse en crear una polarización del país, en llevar al país a una situación muy difícil. Por ejemplo, en Chile se recuerda siempre una frase, la derecha recuerda una frase de Allende: queda pan para 3 días, eso lo dijo el presidente el 5 o 6 de septiembre. Claro, queda harina para hacer pan 3 días, ¿no? Claro, la derecha dice, imagínate cómo estaba el país, que quedaba harina para 3 días. Bueno, los militares hablaron en Chile, claro, queda harina para 3 días, pero en el puerto de San Antonio, a 5 kilómetros de Santiago, hay 45.000 toneladas de trigo argentino que no pueden llegar a la capital porque los camioneros están en huelga, ¿no? O el famoso mercado negro, según la prensa internacional, hay un cable de France Press, 18 de septiembre de 73, que titula "Ya no hay mercado negro en Chile, ya no hay desabastecimiento en Chile". En una semana, por arte de magia, las tiendas vuelven a tener productos para vender y ya no hay colas para comprar pan o leche, ¿no? Bueno, es una situación creada artificialmente, sobre todo la política económica del gobierno. Hubo errores, como cualquier gobierno, pero era necesario crear ese clima social para que ese golpe de Estado tuviera la ferocidad que tuvo, ¿no? Para que después una parte importante del país, que es así, bueno, aplaudiera el golpe y mirara hacia otro lado cuando había campos de concentración. Y lo que decía el compañero, a partir del año 74, en Chile se sabía, la Iglesia Católica sabía que había un organismo llamado DINA, del que se habla en la prensa, que persigue
que secuestra a ciudadanos a la luz del día, que los desaparecen y los llevan a centros clandestinos de tortura, donde hay torturas verdaderamente atroces y muchas de esas compañeros y compañeras son hechos desaparecer, ¿no? Y eso lo sabía la Iglesia Católica porque acoge a los familiares que lo van a denunciar, y lo sabía la élite política del país, que justifica esa represión, y que cuando Kissinger va a Chile el año 76 felicita a Pinochet y dice que comparte su política, que es el exterminio físico y la tortura, también en el marco de Operación Cóndor, con otros países del Cono Sur, en la lucha contra ese enemigo, entre comillas, comunista. Ahí encajaban a todas las tendencias de la izquierda, ¿no? Sin ese clima de odio de clase no se entiende la dictadura de Pinochet. Bueno,